Hola, ¿qué tal? Esta es nuestra segunda clase de la materia Diseño por computadora. En esta clase vamos a abordar principios de aplicación de color en medios digitales. El objetivo de esta clase es que el alumno conozca los principios básicos de color y experimentar su aplicación en AutoCAD. En este apartado veremos las opciones que AutoCAD ofrece en cuanto a color. Ok, empecemos abordando el tema de la resolución y la profundidad de color. Para abordar este tema, debemos empezar diciendo qué es un píxel. Un píxel es la unidad mínima de color representable en pantalla, es decir, un punto. Ahora bien, la resolución es la cantidad de píxeles que contiene una imagen. A mayor cantidad de píxeles, mejor calidad de la imagen, mejor resolución. La profundidad de color se refiere a la cantidad de colores que puede contener un píxel. Ahora bien, los modelos de color son los métodos para definir los colores. Seguramente los han escuchado. Se basan en la saturación o ausencia de determinados componentes. Los más comunes son CMYK, que son cian, magenta, yellow y negro, RGB, que son red, green, blue, HCB, matiz, saturación y brillo, y escala de grises, que para definir el color solo se basan en la luminosidad. Ahora bien, la percepción del color se basa en la luz que entra en nuestros ojos a través de la córnea, pasa por la retina, llega a unos fotorreceptores que envían mensajes directamente a nuestro cerebro. Por ello podemos decir que dependiendo de los matices será la percepción que cada persona tenga del color, así como también dependerá entonces de sus propias asociaciones psicológicas. Entonces, ¿qué es la percepción del color? Dependiendo de la luz que entre en nuestros ojos, será la tonalidad que veremos de color, ¿ok? Pero la percepción se da por lo que ese tono nos produce según nuestras propias vivencias. No sé, a mí el color rojo me recuerda que un día me caí con un vestido rojo y entonces no me gusta. Esa es la forma en que yo percibo el rojo, un color encendido y fuerte porque me caí. Ahora, los rellenos, mezclas y degradados. En esta parte sí vamos a aplicar todo el rollo que les acabo de decir en cómo se usa en AutoCAD. Por eso abrir un nuevo documento. Como les explicaba antes, AutoCAD se maneja a través de capas. Con el fin de distinguir los elementos, le podemos asignar un color a cada capa, objeto o incluso línea. Por ejemplo, vamos a empezar. Lo primero que uno debe hacer cuando abra su documento es empezar a crear capas. Mi primera capa va a ser la de contornos. Y esa capa quiero que tenga un color 253. Ahora, mi siguiente capa, como es lo que vamos a ver ahorita, es la de hatch o los rellenos en AutoCAD. Esta capa yo la voy a poner con un color magenta, pero al final de cuentas yo puedo elegir el color que quiera en mi dibujo, ¿ok? Y le doy cerrar, solo voy a aplicar esas dos capas. Entonces yo hago una figura que a mí me guste, no lo sé. Yo voy a hacer algo muy burdo, voy a hacer una casita, se dan cuenta, no le di escalas, no tomé medidas, simple y sencillamente quiero ejemplificarles de una forma gráfica cómo se utiliza el hatch. En este momento no me interesa el tamaño del dibujo y no me interesan muchas otras cosas que les expliqué. Entonces, aquí está mi casita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay un comando que se llama hatch, como les decía, que es para rellenar. En inglés es la H, el español es guión bajo hatch. Entonces ponemos H, enter. Y en automático van a ver aquí las opciones que tenemos. Esta primera opción es si queremos seleccionar desde el centro nuestra figura. Esta otra opción es si queremos seleccionar la figura geométrica. Y bueno, finalmente yo decido cuál voy a poner. Entonces supongamos que yo quiero, en esta siguiente parte me aparecen ya el tipo de hatch que puedo usar. ¿Ven? Entonces yo tengo ahí como los ladrillitos.
pero pues resulta que a mí esos ladrillos no me gustan. ¿Qué pasa cuando yo genero un hatch? Si yo genero un hatch al mismo tiempo, es decir, si yo pusiera un relleno aquí y un relleno aquí al mismo tiempo, se convierten en un solo elemento. Entonces, no puedo editarlo por separado. ¿Por qué se puede editar? Porque tiene líneas que pueden crecer, se pueden mover y bueno, si nosotros tenemos un solo elemento, no lo puedo hacer, ¿ok? Entonces yo voy a seleccionar aquí que quiero el centro de este elemento que quede así. Enter. Pero obviamente, pues, ¿quién va a tener esos ladrillos de ese tamaño, no? Entonces, aquí en donde está un cuadro grande y uno pequeño, es donde se maneja la escala. Aquí yo le voy a poner que lo quiero a la mitad de lo que lo tengo. Y ahí está. Son ladrillos grandes, pero digamos más creíbles. Pero esto, si se dan cuenta, yo hice mi dibujo en la capa 0. Entonces, todo lo tengo en una sola capa. ¿Qué tengo que hacer? Desagregarlo. Entonces, voy a poner esto en la capa de hatch. Y voy a poner mi dibujo anterior en la capa de contornos. Eso lo pueden hacer desde el principio, ustedes se plantan en la capa que quieren trabajar, por ejemplo si quiero trabajar en la de contornos y en ese empiezo a dibujar, eso es lo que en todo caso tendríamos que hacer, yo aquí me salté y regresé, tampoco hay ningún problema. Entonces vamos a poner ahora un hatch para el techo, pero resulta que aquí hay otros, además del sólido y de las tramas, hay una opción de degradados. En estos degradados yo elijo de qué color a qué color voy. Entonces, si yo quiero ir del color amarillo al color medio, al del naranja al medio amarillito, pues lo pongo así. Elijo desde dónde quiero que salga, ¿ok? Si quiero solo un color en mi hatch, entonces le doy en ¿no? Y ahí está. Ese es mi color. Si se dan cuenta, lo creé en la capa de contornos. Me aparece por eso gris. Si le doy en la capa de hatch, me aparece rosa. Pero si yo no lo quiero en rosa, entonces yo selecciono aquí el color que quiero y lo cambio. Y lo muevo al color que necesite. ¿Ok? Esa es la forma en que puedo hacer esto. Hay otra opción en AutoCAD que se llama heredar propiedades. Supongamos que yo quiero copiar esta casita, pero obviamente yo no quiero esos hatch por ahora. Entonces esta, yo apago mi capa, la capa que no voy a usar, que es la de hatch, la apago en este foquito. Y ahí está, me aparecen solo los contornos. Selecciono mis contornos, copio y pego, ¿ok? Entonces ahora vuelvo a encender mis contornos, vuelvo a encender mis hatch, ahí está. Y a mí solo me pego los contornos. Entonces, ahora sí, yo quiero aquí poner un hatch que en el centro sea parecido a este. Esto en AutoCAD se llama heredar propiedades. Entonces, selecciono el que quiero heredar, si se dan cuenta, ahí se ve cuando está seleccionado, y pongo en donde lo quiero heredar. ¿Ok? Si yo no lo quiero en ese color, entonces yo selecciono aquí que no lo quiero en ese color, que lo quiero en otro, y ahí está. Puedo seleccionar las veces que sea necesario diferentes contornos. Y ahí está mi casita. Entonces así se heredan propiedades de los rellenos. Ahí está, la cosa se trabó, pero bueno, ahí está. Ahora vamos a continuar con el siguiente punto, que son los principios de composición digital. Para esto vamos a hablar de la reticulación, el uso de guías para componer y la proporción. ¿Qué es una retícula? En su sentido más básico es una red, un entramado que nos permite crear composiciones armónicas. Surge a partir de la sección áurea, que se basa en que toda composición armónica nace de la proporción. Todos los elementos son proporcionales, ¿ok? En AutoCAD la retícula la activamos en esta parte. Yo la tengo activa, si se dan cuenta está en azul. Si yo la quito, no se ve nada. Yo la pongo. Y si yo quiero sujetarme esa retícula para dibujar, entonces le doy clic acá.
y entonces yo voy a dibujar sobre las líneas de la retícula. En este momento yo no lo voy a usar, así es que lo voy a quitar, pero ahí está. Ahora la tipografía. Aquí les hablaré de las opciones que tienen para ingresar texto en AutoCAD y de los inconvenientes que pueden surgir al transportar sus archivos a PDF. Cuando ustedes transportan un archivo a PDF, va en cualquier tipo de Arial. Hay un Arial Narrow que en esa ustedes pueden transportar y no se les cambia, pero si la transportan en Arial pura y ponen algún acento o algún carácter especial, le van a aparecer puntitos en su PDF. Entonces, yo nunca cambio la fuente, siempre lo dejo en Arial. Si ustedes van a cambiarlo y quieren transportar a PDF, chequen que la fuente les aparezca completa, que no se corte, ¿ok? El uso de la tipografía tiene que ver con qué es lo que estamos diseñando, porque al elegirla debemos considerar los fines de uso, pero además tomar en cuenta la cantidad y calidad de texto que usaremos. En una lámina de presentación de un proyecto, por ejemplo, lo que comunica son las imágenes. En este caso, la tipografía debe ser concreta y clara, no haciendo un artículo de divulgación en donde el texto comunica, y debemos ser lo más explícitos posibles en el texto porque las imágenes se vuelven solo un apoyo, ¿ok? Entonces, dicho lo anterior, vamos a pasar a la creación de cajas y textos lineales. Para un acceso rápido a estas opciones vamos a ir a la parte de anotación que veíamos la clase pasada, ¿ok? ¿Qué es esto? Luego a texto, que es aquí. Y aquí dice multilínea o una sola línea, ¿ok? Ustedes seleccionan el que necesiten. Por ejemplo, en multilínea, damos un clic en donde empieza y un clic en donde acaba. Esto es para crear párrafos. Entonces yo aquí le voy a poner casa de campo, Xochimilco. No le puse mayúsculas a Xochimilco. Si se dan cuenta tenemos corrector también. Eh, Ciudad de México, ¿verdad? Ahí está. Y esto es mi texto. ¿Por qué? Porque lo mandé a ese tamaño. Hay varias formas de hacer que este texto crezca. Hay dos, para ser específicos. En la parte de anotación es donde vemos más desplegado digamos, este menú. Si yo doy doble clic, me aparecen en automático las opciones de este texto. Me aparece que lo tengo en Arial, me aparece el tamaño en el que lo tengo. Entonces, supongamos que yo esta vez sí quise y le voy a cambiar el tipo de letra, ¿no? El justificado, como les decía, para cuando tengan que poner pues un párrafo más amplio. Si lo quieren centrado, a la derecha, a la izquierda. Ustedes mueven su párrafo a partir de estas flechas azules. Entonces son importantes para cuando queremos dividir un texto. Ahorita les explico cómo. Una forma que yo encuentro muy apropiada para mí de trabajar es escalarlo con el comando SC. ¿Por qué? Porque yo voy trabajando en función de cómo voy viendo digamos, crezco mi texto en función de mi dibujo, ¿no? Entonces yo aquí digo, bueno, este texto de este tamaño me queda bien, así le puedo meter la cantidad, el tamaño que yo quiera, no sé, 5 veces, 2 veces, 3 veces más de lo que tengo, y no pasa nada, o puedo cambiar directamente las opciones en donde les decía. Finalmente eso es algo que ustedes irán viendo que les interesa, ¿no? Tenemos también el cuadro de opciones, donde ya nos viene de qué color lo queremos, está en qué capa se encuentra, el tipo de línea, que no es aplicable porque es texto. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro texto en multilínea. Ahora, en una sola línea, lo que voy a hacer es darle una sola línea, y aquí no me pide el final del párrafo, aquí me pide el final de mi texto, el ángulo de rotación. Entonces yo aquí le pongo casa 1.
¿ok? Cuando yo doy escape se acaba mi comando. Y ahí está casa 1 en el tamaño que yo quise con el ángulo que yo necesitaba. Ahora bien, los textos en segmento. Así se hace un texto en una línea y un texto en párrafo o multilínea. Los textos en segmento lo que hacen es que a partir de la misma caja de texto, por ejemplo esta que tenemos aquí, damos doble clic sobre nuestro texto y nos aparecen aquí unas rayitas. Estas rayitas nosotros las jalamos y si se dan cuenta lo que está en nuestras siguientes líneas lo manda adelante pero espaciado, ¿no? O sea, me está señalando, me está haciendo una división que no es lo mismo, que dice otra cosa e incluso tiene su propia reglita. Yo lo puedo centrar esto en esta parte, puedo centrar esto en esta parte y así. Entonces este es el texto segmentado. ¿Ya lo vieron? Básicamente es un texto que no... un texto en caja que quiero meter como en el mismo renglón, pero haciendo la diferenciación. Ahora el texto en objetos. Esto se refiere más bien a un bloque. Entonces supongamos que yo voy a copiar mi primera casita y la voy a pegar aquí. Como ya les había explicado, yo quiero hacer un bloque, ¿no? Yo no sé qué tan conveniente sea que yo quiera hacer un bloque con Hatch. Tal vez yo mi bloque lo necesito sin esos colorcitos. Entonces, bueno, a mí me gustó así mi bloque, solo el texto y la puertita. Entonces yo lo selecciono como ya habíamos quedado y le doy crear bloque. Mi bloque se va a llamar casa 1. No le voy a poner ninguna descripción. Okay. Y ahí está mi bloque, casa 1. Pero resulta que yo me equivoqué y entonces era la casa 2. Entonces yo le voy a dar doble clic a mi bloque. Y me va a mandar directamente a donde se edita el bloque, como dibujo. ¿Okay? Yo selecciono el texto y le voy a poner que no es la casa 1, que es la casa 2 y con espacio. Yo le puedo meter aquí más datos, no sé, lo que requiera mi bloque, porque al final lo estoy trabajando como un dibujo independiente. Pero al cerrarlo, otra vez se vuelve a convertir en un solo elemento. Entonces, ahí está. Yo ya cambié que es casa 1 y le damos cerrar. Me va a decir que si quiero guardar los bloques. Le voy a decir que los quiero guardar. Y ahí está. Entonces, cada vez que yo inserte mi bloque, me va a aparecer así, ya con la casa 2. ¿Ok? Eso es el texto en objetos. Nosotros podemos poner, como les decía, además de cambiar el tipo de texto, podemos justificarlo, podemos darle más espacio de interlineado, 1.5, 1. Este espacio justamente es prácticamente lo mismo que nosotros utilizamos en Word. Si ustedes saben utilizar Word, esta parte la pueden utilizar perfectamente, la pueden poner cursiva, la pueden poner negrita, subrayada, etc. Nada de eso cambia. Ahora bien, vamos a hablar de las columnas, filas y líneas base. En la parte de anotación vamos a encontrar un iconito que es una tabla. En esta parte, si se dan cuenta, está aquí. Son unos cuadritos blancos, pero finalmente es una tabla. Les decía, AutoCAD es meramente para diseñadores, entonces todo es muy visual. Le damos clic aquí. Nos va a desplegar este cuadro, en donde yo digo cuántas columnas quiero, cuántas filas, y bueno, yo aquí lo dejo así, tal cual, no le voy a cambiar nada porque así lo quiero poner. Hay tipos de tabla, podemos crear tipos de tabla, podemos modificar los tipos de tabla que ya están. Al final, ahorita yo no le voy a hacer ningún cambio, lo que quiero es ilustrarles cómo se hace. Ok, entonces yo le doy que sí y lo pongo aquí.
Este es solo un renglón de la tabla porque es lo que yo le pedí. Ok. También tenemos aquí Casa Xochimilco. También hay una opción de, digamos, como más detallada, que es en la otra parte de anotación. Aquí está, ¿vieron? Este es mi renglón del texto. Te aparece prácticamente como un Excel. ¿Qué le quieres poner? ¿Qué datos le quieres meter? Y bueno, yo quiero poner la casa 1, la casa 2, etcétera. Si yo quiero, como les decía, algo más detallado, en cuanto al texto y eso, pues también lo puedo cambiar, ¿no? Se dan cuenta a la hora de que yo selecciono mi tabla, me dan opciones de insertar debajo, prácticamente una tabla que uno puede hacer en Word o en Excel. Continuamos con la línea base. La línea base nos sirve justo para tomar como referencia al momento de acotar. Por ejemplo, yo voy a trazar aquí una línea, que es mi línea base. Y de aquí voy a sacar 3 líneas que posteriormente quiero acotar. ¿Ok? Ahora yo paso a la parte de las cotas y yo acoto mi primera línea. Ok, ahí está. Evidentemente aquí tendríamos que cambiar el tamaño de letra, el tipo de flechas, según la escala que estoy manejando, que realmente es muy grande. Ok, ahora lo que vamos a hacer es, esta es nuestra línea base, vamos a ir a la parte de anotación y aquí hay una opción en donde podemos tomar cotas continuas, es decir, cuando tenemos consecutivas en horizontal, y la otra es el tipo de línea base. Entonces si yo tomo esta, si se dan cuenta, me toma como línea base esta vertical. Al momento que yo la voy jalando, me acota las 3 líneas. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que tiene que ver con la línea base. Para finalizar esta clase vamos a ver la manera en que se pueden ingresar imágenes a nuestro archivo, a nuestro dibujo. Entonces nos vamos a ir a la parte de insertar y aquí hay una opción de todo lo que podemos insertar. Podemos insertar hipervínculos, podemos insertar imágenes como las que les voy a mostrar ahorita, incluso nos da la opción aquí de importar PDFs, pero bueno, vamos a lo de las imágenes. Entonces yo tengo que irme aquí, por ejemplo, en el escritorio, yo tengo esta imagen y la voy a insertar. Le doy a abrir y me aparece en donde está. Me dice que yo especifique si tengo una coordenada que necesite y en qué ángulo quiero. Yo no lo voy a cambiar nada más. Le doy OK y le doy clic aquí. Si se dan cuenta, ahí me dice cuál va a ser la medida de mi imagen. Como es una escala muy grande, le voy a poner 50. ¿Ok? Y aquí está mi imagen. Aquí hay que tener bien claro que cuando ustedes van a imprimir, tienen que llevar las imágenes dentro de la carpeta de los archivos de AutoCAD. ¿Por qué? Porque los jala. Entonces, si ustedes solo llevan el archivo, no va a encontrar y nada más les va a aparecer ahí que no encontró el archivo que estaban buscando. La otra opción que yo suelo hacer es que de pronto me meto donde tengo la imagen y como Word le doy control C y me voy a AutoCAD control V y automáticamente me aparece lo mismo. Sin embargo, bueno, en el deber ser, esta es la forma en que ustedes pueden insertar imágenes y mapa de bytes. ¿Ok? Con esto terminamos nuestra segunda clase. Espero sus comentarios y sus dudas al respecto. Que tengan buen día. Hasta luego.